Un saludo a tutti. En nombre del pueblo de Venezuela y del presidente Nicolás Maduro, quisiera llegar hasta ustedes un saludo del gobierno y del pueblo venezolano. Igualmente, darles una palabra de aliento y de estímulo, porque estos tiempos son difíciles, son duros, hay que diagnosticarlos como lo han diagnosticado ustedes y es necesario reunirnos para conversar sobre estos temas. Abbiamo capito? Sí. Perfecto. He oído con bastante detenimiento las dos intervenciones que me precedieron, con un análisis riguroso sobre la crisis europea. Comparto sustancialmente los planteamientos que se hicieron ahora sobre esa crisis. El tema que nos corresponde a nosotros es la contribución latinoamericana para la superación del capitalismo neoliberal. De allí que nos vamos a salir un poco del marco histórico y geográfico de Europa para situarnos en América y hacer el diagnóstico de nuestra situación en América Latina. América Latina está inmersa en este momento en un proceso político de cambios, en donde juegan un papel muy importante una izquierda nueva y un grupo de movimientos sociales que posiblemente no están definidos ideológicamente con una doctrina o con una teoría determinada, pero que tienen la absoluta seguridad de que luchar por la soberanía de nuestros pueblos, por una sociedad más igual y por una sociedad más justa, es la tarea con la cual pueden empezar a construir una sociedad alternativa. No se trata en América simplemente, con nuestra lucha, de oponernos al capitalismo o de oponernos al imperialismo. No basta con eso. No es ese simplemente el propósito de nuestra lucha, sino que pudiera ubicar la situación más en una explosión social, como la que vivió Europa en algún otro momento, una explosión social, una explosión ideológica, una explosión política, una explosión multirracial, multicultural, multidimensional, que no tiene precedentes en la historia de ningún pueblo, ni de América, ni del Asia, ni de Europa. Es como si el peso de toda una conquista que se hizo con la cruz y con la espada nos hubiese aplastado nuestra identidad. Y ahora, de un tiempo a esta parte, posiblemente desde que murió el Che en Bolivia a esta parte, desde que murió Allende en Chile en 1973, con la liberación de Cuba, hemos empezado a saber quiénes somos, de dónde venimos, qué queremos y por cuál razón debemos nosotros tratar de darle a nuestro espacio soberanía, libertad e igualdad.
La crisis del neoliberalismo en América Latina, en todas sus dimensiones, en la dimensión ideológica, en la dimensión política, se puede captar perfectamente en la lucha que los pueblos de América Latina están librando contra ella. O sea, no es simplemente una crisis ideológica y política del neoliberalismo, sino que al mismo tiempo hay una lucha por la identidad de nuestros pueblos que confronta esa crisis y la hace más crítica, la hace más ruinosa, la hace todavía con mucho más posibilidades de hundirla, de romperla, de atravesarla. En Latinoamérica estamos transitando del diagnóstico. Ustedes han hecho hoy un diagnóstico en las dos intervenciones anteriores excelentes de Europa. Nosotros hemos hecho ese diagnóstico, pero más mentalmente, más emocionalmente con el corazón, lo hemos hecho con el estómago. Hemos hecho un diagnóstico de América Latina con las necesidades. Los más grandes niveles de desigualdad en el mundo están en América Latina. Usted puede encontrar arriba en una montaña alguien que tiene todo el dinero para comprar todos los pozos de petróleo de Venezuela, y al mismo tiempo abajo alguien que posiblemente tenga un mes o 2 meses sin comer, que no tiene dónde dormir, dónde acostarse, que no tiene con quién compartir y que tiene una tristeza inmensa. Si conocen a Vallejo, como aquella tristeza de Vallejo, del poeta Vallejo, del poeta peruano César Vallejo de los Grandes Ríos. Por eso nosotros estamos haciendo ese diagnóstico con nuestras vísceras, no con la cabeza, no con el corazón. Ya alguien lo ha hecho con la cabeza y con el corazón, y faltaba que se hiciera con las vísceras, y hemos hecho el diagnóstico con las vísceras. De ese diagnóstico ha aparecido una reacción inmediata, que es la protesta. Diagnóstico, protesta. Pero como sabemos que la protesta se puede ir, se puede escapar, puede ser realmente una reacción emocional, estamos tratando de construir con esa protesta una propuesta, es decir, una esperanza o una realidad que tiene forma de esperanza, y estamos tratando de construirla para que esa realidad con forma de esperanza se parezca lo más posible a lo que llamamos una sociedad justa o una sociedad de iguales. Una propuesta. En Venezuela, concretamente, esa propuesta tiene un nombre. Esa propuesta se llama Socialismo del siglo XXI. Y es una propuesta de alternativa, de una sociedad alternativa al capitalismo. Hablar del socialismo del siglo XXI lo vamos a ir desarrollando paulatinamente en el transcurso de la exposición, pero implica tomar el socialismo científico, pero implica también sociológicamente ver nuestra cultura, ver nuestra historia, revisar el pensamiento de los libertadores, el pensamiento de los primeros habitantes de América, mucho antes de que Colón llegara a la América, de conocer fundamentalmente la interactuación, la relación entre esos distintos sectores y factores, y de conocer de muy cerca el imperialismo. Cuando nosotros hablamos de imperialismo,
la gente no nos entiende. Sobre todo los europeos no nos entienden. Porque posiblemente ustedes han vivido dentro del imperialismo. De alguna forma, en algún momento, en este momento, Alemania juega el imperialismo. Es el imperialismo. Pero lo fue Inglaterra, lo fue Francia, lo fue los Estados Unidos en la guerra y vino y fue El Salvador. Y entonces, esa manera de ver el imperialismo es como una manera de saber que al lado de nuestra casa hay un vecino con quien podemos conversar, que a lo mejor no es nuestro amigo, pero podemos conversar con él. Para nosotros el imperialismo es otra cosa, nos pisa, nos aplasta, nos niega los gobiernos, hace guerra totalmente cuando hay la posibilidad de que un gobierno pueda responder a los intereses populares. Pasó en Guatemala en 1954 con Arbenz, pasó en Cuba hasta 1998, hasta 1998, 58. Pasó en Chile hasta 1973. Está pasando en este momento en Bolivia, en Ecuador. Pasó en Nicaragua con los Contras en 1994. Y está pasando hoy en Bolivia, en Ecuador y en Venezuela. Yo diría que Cuba es en este momento el único país de América Latina que ha demostrado suficiente capacidad crítica y propositiva para resolver las contradicciones que implica un proceso revolucionario en un país bloqueado y subdesarrollado. O sea, el hecho de que Cuba haya sobrevivido ya es un ejemplo para nosotros de cómo puede derrotarse al imperialismo. Cuba está al lado del imperio, el imperio la bloquea, no solamente la bloquea, sino que el imperio por la vía armada trata de acosarla. Recuerden Bahía de Cochinos, pero recuerden toda la cantidad de intentos de asesinato de Fidel Castro. Toda una guerra permanente alrededor de Cuba que todavía hoy no cesa. Y sin embargo, Cuba ha sobrevivido. Vivía de la caña de azúcar y del tabaco. El imperialismo inventó un tabaco, inventó un azúcar distinta para que Cuba muriera, y Cuba no ha muerto y no va a morir. Las fases de esta lucha, afortunadamente, nos las ha enseñado Cuba. Cuba ha sido nuestra guía, así como aquella estrella de Belén de los Reyes Magos. Cuba ha sido nuestra estrella de Belén. La fase de la lucha contra el neoliberalismo no debe desconocer ni desestimar el papel de la protesta. Es decir, hay que estar permanentemente protestando. Yo quiero decirles, con alguna experiencia, que en Venezuela el chavismo está vivo, el proyecto de socialismo está vivo, porque en los días en que el presidente Chávez gana el proceso electoral y asume la presidencia de la República, lo primero que hizo para tratar de contrarrestar quienes querían derrocar su gobierno fue llamar al pueblo a la calle. Y el pueblo salió a la calle. Cuando hablo de que el pueblo salió a la calle, hablo de 1 millón de personas en la calle. No estoy hablando de 15, 20 mil personas, de 1 millón de personas en la calle.
recorriendo las ciudades más importantes del país, gritando consignas, asumiendo el compromiso del socialismo y retando a los Estados Unidos, retando al imperialismo. De allí que esa protesta para construir la propuesta ha sido para nosotros una enseñanza. O sea, no construimos la propuesta con los libros. Conocemos el mar de 1848, los planteamientos del socialismo científico, la producción, cómo debe ser la producción en forma colectiva. Sí, todo eso. Pero nosotros no hemos construido totalmente nuestra propuesta con los libros. La hemos construido andando, caminando, moviéndonos, pueblo en la calle, gritando, ¿sí? Moviéndonos como se movieron los trabajadores. Los trabajadores construyen el movimiento laboral mundial y logran la huelga y logran el derecho a la contratación colectiva y logran el derecho sindical moviéndose. Por eso se llama movimiento obrero. Igual, nosotros hemos conquistado nuestra lucha moviéndonos. Evidentemente, no es que nos estamos moviendo sin saber hacia dónde vamos, pero nos estamos moviendo más que pensando. Sí pensamos, pero nos movemos mucho más de lo que pensamos. Debe quedar muy claro que con solo protestar o teniendo una propuesta en América Latina no es suficiente para derrotar el modelo capitalista. O sea, nos movemos, pensamos, tenemos una propuesta, protestamos, pero eso no es suficiente. Estamos en la transición a una sociedad distinta. Tan no es cierto que antier, nos mataron al mejor dirigente joven de Venezuela, un diputado, y nos lo asesinaron en su casa. Como ustedes ven, es un proceso duro, que duele mucho, que a veces se siente que nos van a desgarrar y que nos ponen trampas para que nosotros los desgarremos y caigamos en una situación parecida a la de Siria e invadan nuestro país. Y entonces es como que si usted estuviera caminando siempre sobre cáscaras de huevo, pisando sin que nada se hunda, pero sabiendo que tiene que pisar y un poco caminar sobre el mar como caminó Jesús. ¿Sí? Ir caminando, pero saber conscientemente que hay que caminar, que hay que protestar y que hay que pensar y que nos van a matar, pero que no nos van a matar a todos. Y mientras uno solo quede, uno solo hace la revolución en América Latina y en Venezuela. Bravo. La fase más compleja de nuestra lucha es construir una alternativa. Yo creo que mentiríamos si nosotros les decimos exactamente cuál es la alternativa que queremos. Sabemos que queremos el socialismo, pero no lo hemos visto en ninguna parte. No es el socialismo de la Unión Soviética, no es el de Vietnam, no es el de Cuba. No hay socialismo, no lo hemos visto. Pero queremos una sociedad justa, queremos una sociedad de iguales y queremos una sociedad donde los medios de producción estén al servicio
de las mayorías y de la colectividad, en donde el principio de a cada quien según su necesidad sea una realidad. Pero eso es un dibujo, eso es una especie de señuelo hacia donde caminamos. Y esa alternativa, posiblemente algunos la tengamos muy claros. El profesor que hablaba ahora la tiene muy clara. La profesora la tiene muy clara y me imagino que muchos de ustedes la tienen muy clara. Pero el pueblo, en líneas generales, no la tiene clara. El pueblo necesita leche, necesita azúcar, necesita pan, porque ahí es donde está la claridad para el pueblo. Nosotros necesitamos libros, letras, palabras, pero el pueblo, que es la gran mayoría, y que es quien va a hacer la revolución, no nosotros, el pueblo necesita otras cosas. Y entonces, conformar esa alternativa es lo más difícil que hay. ¿Qué características debe tener esa alternativa? Esa alternativa debe confrontar el modelo capitalista. Pero debe confrontar no solamente al modelo capitalista, sino al sistema capitalista. Porque el sistema y el modelo son dos cosas distintas. En el modelo entran muchas visiones con las cuales el capitalismo se remoza para engañar. El sistema es esa ancla pesada que sujeta al barco y que no lo deja moverse, que está allí. Pero lo otro no. Lo otro puede cambiar los colores del barco. Puede ponerle velas en vez de motores. Y entonces, ante esa circunstancia, hay que enfrentar las dos cosas. Hay que enfrentar el modelo y el sistema. Y para hacer esa sociedad alternativa, hay que quitarle al capitalismo cuotas de poder. Cuotas de poder económico, cuotas de poder mediático, cuotas de poder jurídico, cuotas de poder político, y presentar fórmulas concretas a medida que usted va quitando cuotas de ese poder, ir enseñándole al pueblo qué le ha quitado al capitalismo para que él sea más feliz, para que el pueblo sea más feliz. El momento de la lucha en la que actualmente se encuentra Venezuela presiona buscando esas alternativas. Porque no vamos a derrotar al neoliberalismo ni al capitalismo solamente proponiendo fórmulas contra él. Es por ello que actos como este, los hacemos mucho en Venezuela, actos académicos, foros, reunión con los trabajadores, con los estudiantes, con las mujeres, producen reflexiones que en estos foros y en estos talleres son ejercicios intelectuales y políticos para diagnosticar mejor la propuesta y para perfeccionar mejor lo que nosotros llamamos alternativa social frente al capitalismo. ¿Qué es una alternativa para nosotros en América Latina? Una alternativa es un nuevo paradigma en lo político, en lo social, en lo ideológico, en lo jurídico, en lo económico, en lo cultural, en lo organizacional, en lo institucional. Una alternativa frente al capitalismo existente, distinto a lo que ofrece el capitalismo. Este nuevo paradigma debe cumplir 5 exigencias. Primero, adversar al capitalismo, al modelo que se pretende cambiar. Segundo, confrontarlo. O sea,
No solamente adversarlo, sino confrontarlo con hechos, con movimientos, con acciones. Tercero, resolver los problemas que el capitalismo no ha resuelto. Los problemas de trabajo, los problemas de salud, problemas de educación, de vivienda, de igualdad, ¿sí?, de reconocimiento, de oportunidades. En cuarto lugar, demostrar que ese nuevo paradigma es sostenible. Es decir, no es que lo vamos a hacer por un año, ni por 6 meses, ni para las vacaciones. No, es para toda la vida, es eterno, es permanente, es una sociedad que la estamos construyendo para mejorarla todos los días y para que en algún momento sea la sociedad realmente mejor y más justa para los ciudadanos. Y en quinto lugar, ese paradigma debe convencer a las mayorías de la superioridad del modelo que se ofrece contra el que se pretende derrotar. Y ahí está el quid del asunto. Porque generalmente los pueblos no tienen todos buena memoria. En primer lugar, no tienen buena memoria. Pero en segundo lugar, son fáciles de conquistar. Hay una especie como de enamoramiento político por parte de las alternativas, en donde si usted se descuida le quitan la pareja. Y entonces sobre esa base hay que jugar a un papel de conquistar permanentemente al pueblo, para que el pueblo esté consciente, absolutamente consciente, de qué es lo que aspira tener como sociedad. Les pongo un ejemplo con Venezuela. Si hay algo que nosotros hemos logrado en Venezuela, si hay algo que nosotros pudiéramos decir que es lo más perfecto que ha logrado nuestra revolución hasta este momento, es el grado de conciencia política del pueblo venezolano. Y voy a ponerles un ejemplo muy sencillo para que ustedes midan ese grado de conciencia política. Chávez, nuestro líder, el formador de este modelo, el orientador de los proyectos, la persona con mayor confianza para los venezolanos, se enferma de cáncer, o lo enferman de cáncer, y dura 2 años convaleciente. Al final, ya consciente de que va a morir, le dice al pueblo: voy a ir a una intervención quirúrgica. Es posible que no salga de la intervención quirúrgica. Si eso es así, yo quisiera que quien me sustituya sea Nicolás Maduro. ¿Saben ustedes lo difícil que es trasladar un liderazgo de alguien a otro? Y un liderazgo como el de Chávez, trasladarlo a otra persona. Y Chávez muere. Y viene forzosamente a la elección. Chávez había derrotado al candidato contrario en octubre. Estamos hablando 3 meses antes de morir. Y lo derrotó con una ventaja de 3 millones de votos sobre el contrario. Viene Nicolás Maduro 4 meses después a una elección y lo derrota con 250.000 votos. Fíjense la distancia entre 3 millones y 250.000. Nicolás Maduro no había pensado nunca en ser candidato presidencial. No era de los candidatos presidenciables que se conocían en Venezuela. Nadie se imaginaba que Chávez iba a morir. El dolor del país cuando se muere su líder es muy grande. La depresión total es muy grande. Y todos estábamos seguros de que íbamos a ganar las elecciones aun cuando fuera por un voto.
porque ya el pueblo estaba absolutamente consciente de que no debía regresar. Y cuando un pueblo está consciente de que no se regresa, el pueblo avanza. Posiblemente con pasos muy cortos, pero avanza. Avanzó y ganó Chávez de nuevo, ganó la conciencia política que Chávez dejó. No ganó Nicolás Maduro, ganó la conciencia política que había en el país. Y tan ganó que al mes siguiente, después de ganar Nicolás Maduro las elecciones, se hace una elección municipal y esos 250.000 votos subieron a 1.200.000 de diferencia. Y de ahí en adelante ni siquiera volteamos a ver hacia atrás. Estamos con el control del país, aunque haya guerrillas internas adentro, aunque los Estados Unidos nos manden todos los sicarios colombianos a matarnos nuestra gente, aunque los empresarios que existen en el país escondan los alimentos, aunque paren el transporte, van a parar todos menos la revolución. La revolución va andando, va caminando, va moviéndose y ya es absolutamente indetenible porque el pueblo la tiene adentro. No son los dirigentes. Con o sin dirigentes, el pueblo va a avanzar. Lo lógico es que avance con dirigentes. Porque cuando el pueblo no tiene dirigentes, el pueblo puede confundirse. Y sobre todo en la política hay tácticas y estrategias. De pronto maneja muy bien la estrategia, pero no maneja bien la táctica. Y los dirigentes van orientando la táctica y la estrategia. En esto del nuevo paradigma, Cuba es la alternativa más completa que hasta ahora nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, Cuba ha tenido todas las agresiones del imperialismo estadounidense, todas las que hemos tenido nosotros y otras más. Bloqueo económico, agresiones militares, intentos de aislamiento, intentos de asesinar a Fidel Castro, guerra biológica, terrorismo. Cuba ha pasado por allí, y ha pasado y está viva, sobrevive a eso. El periodo de paz del decenio de los años 90 lo vivió y no afectó en absoluto, después de esos años 90, la crisis dentro de Cuba para seguir subsistiendo y subsistiendo como proyecto político. No estoy hablando ni siquiera como país para hacer turismo, no, como proyecto político del mundo. En tercer lugar, los problemas climáticos, que han sido terribles en Cuba, la tormenta del 93, toda esa temporada ciclónica que arrasa a Cuba permanentemente, que acabó sus siembras y acabó sus casas, pasa por allí, pero esa tormenta ciclónica no se lleva a la revolución, está allí. Y en cuarto lugar, las inmensas sequías también en Cuba. Entonces, nada, ni la naturaleza, ni el imperialismo ha podido derrotar a la revolución cubana. Por eso, nosotros estamos absolutamente conscientes de que Cuba tiene un paradigma para ser el ejemplo de los países de América Latina muy cercano, que lo podemos ver, que lo podemos tocar, que podemos saber que efectivamente, teniendo una posición digna, valiente, corajuda, consciente, de apego a las mayorías, nosotros vamos a ir andando hacia lo que llamamos nuestra alternativa y la vamos a consolidar. Venezuela, cierto, ha venido asumiendo cambios de mucha profundidad, que la define en este momento como una alternativa frente al capitalismo. Pero hay una diferencia entre Cuba y Venezuela a favor de Cuba. Como Cuba ha atravesado todas estas cantidades de circunstancias que nosotros no hemos vivido, Cuba pudiéramos decir que antagoniza al sistema,
Y nosotros antagonizamos solamente el modelo. Todavía no hemos llegado a antagonizar el sistema. Por muchas razones. Cuba es una revolución que baja de la montaña. Nosotros no bajamos de la montaña. Nosotros salimos de un proceso electoral. Segundo, Cuba es una sociedad que cuando se instala y empieza a desarrollarse, los enemigos internos se van de Cuba. Los enemigos internos nuestros duermen con nosotros toda la noche. Nos hacen la guerra económica, la guerra ideológica, incluso la guerra a muerte. Cuando les decía que nos acaban de mandar el diputado más joven de América Latina y una de las promesas de los mejores cuadros de nuestro país. Estoy hablando de una guerra abierta, muerta. Pero Cuba, por el tiempo de su lucha, está realmente confrontando al sistema, en cambio que nosotros estamos todavía confrontando el modelo. Vamos a confrontar el sistema también, y estamos cerca de confrontarlo. Pero en función de eso, la experiencia cubana va a ser muy útil para nosotros. Creemos en que todos somos quienes vamos a derrotar al imperialismo. O sea, no que lo va a derrotar Venezuela aisladamente, ni Cuba solo, ni Bolivia, ni Ecuador, ni Uruguay. No, no, no. Es entre todos. Ese concepto de unidad es muy importante. Y aquí en Italia, para ustedes, es muy, muy importante. A veces me preocupa cuando hacemos los análisis de Italia que ustedes se dividen mucho. No sé si es un poco la maldición de Rómulo y Remo. O incluso yo acabo de terminar una biografía del Dante Alighieri y me doy cuenta de que Dante era un ejemplo típico de la herencia de Rómulo y Remo. Dante estuvo con los güelfos, enfrentando a los gibelinos, después se pasó a los gibelinos y después fundó un partido con él solo. Entonces, hay que tener conciencia de que solamente todos unidos podemos derrotar a un enemigo que es muy poderoso, que es terriblemente poderoso. Ustedes derrotaron al Papa, pero no han derrotado al Papá. Hay una cosa que nosotros hemos aprendido en esta lucha y que tiene algo que ver con lo del siglo XXI, con el socialismo del siglo XXI. No es posible transpolar las experiencias. Es decir, el socialismo cubano es el socialismo cubano, y el venezolano es el socialismo venezolano, y el boliviano es el socialismo boliviano, y el ecuatoriano es el socialismo ecuatoriano. Que tenemos cosas comunes, sí, pero cada uno tiene raigambre cultural, tiene experiencias sociológicas, tiene una cantidad de tradiciones, de cultura, que es lo que va construyendo de alguna manera su propio socialismo. Y con esto no estoy inventando nada, porque Gramsci lo dijo aquí. Tal vez uno de los aportes más importantes de Gramsci al socialismo es cuando hace el planteamiento de que cada país, de acuerdo con su sociología y con su cultura, va construyendo su propio modo de hacer la revolución y su propio socialismo. Según esta lógica, cada país debe construir su alternativa. Por eso estamos construyendo la venezolana. Cuba construyó la suya. Bolivia está construyendo la de ella. Ecuador está construyendo la de ella. Y no son exactamente iguales. Si ustedes se pueden analizarlas, ni siquiera las constituciones son exactamente iguales. La variedad de alternativas que se pudieran, estamos terminando, la variedad de alternativas que se pudieran construir en Latinoamérica
se explica a través de 5 aspectos filosóficos. ¿Cuáles son estos 5 aspectos filosóficos de las distintas alternativas? Primero, la interactuación del pensamiento de los próceres de la independencia de cada país y de los ideólogos autóctonos. Es decir, nosotros tenemos a Simón Bolívar, Cuba tiene a José Martí. ¿Cómo no? Posiblemente nos lo intercambiamos. Y de pronto José Martí, cuando llegó a Venezuela, lo primero que hizo fue ir a la estatua de Simón Bolívar y saludar a Simón Bolívar. Pero al mismo tiempo tenemos pensadores autóctonos, así como los tienen ustedes. Las intervenciones que hoy me parecieron maravillosas son de pensadores que ustedes tienen, pensadores que van desarrollando con su acervo doctrinario, con sus conocimientos y con su experiencia, con la experiencia de ustedes, un proceso de cambio y de construcción de una alternativa. Ese sería entonces el primer aspecto filosófico de la alternativa, de una alternativa. La interactuación del pensamiento de los próceres de la independencia de cada país y de los ideólogos autóctonos. Ustedes tienen a Garibaldi. El aporte de los clásicos, segundo lugar, el aporte de los clásicos del socialismo científico y del movimiento revolucionario mundial. Este es un aporte para todos. Oía la intervención del profesor, brillante, haciendo el aporte de recogiendo lo fundamental del marxismo y del movimiento revolucionario mundial. En todas partes nosotros hemos encontrado aportes a esto. Es más, ayer o antier leía un artículo que me llamó mucho la atención, un artículo de opinión sobre los avances del socialismo en el mundo, y señalaba que en Europa los lugares donde hay una sociedad menos injusta es en el norte de Europa, y especialmente en Suecia, por el aporte que hizo el socialismo a esa nación o a esas naciones. Porque el problema grave de la socialdemocracia no es simplemente que la socialdemocracia sea un instrumento, en muchos casos, del capitalismo, sino lo más grave es que la socialdemocracia en algún momento ha dicho que no se puede oler el comunismo. En los lugares en que lo olió, como Suecia, la sociedad es mejor que en otras partes. Pero donde quieren separarse, como otros países europeos, entre ellos Italia, esa socialdemocracia no nos ayuda para nada, ni como bastón ni como muleta. Hay que romperla. En tercer lugar, las condiciones objetivas en cada escenario. Esto es claro. Esto es un poco lo que yo llamaba los aspectos sociológicos. Hay condiciones objetivas distintas en cada país. Se debe tener en cuenta el desarrollo económico, social y político desigual del capitalismo en cada escenario de lucha. Si el capitalismo no es igual en Italia que en España, ni es igual en Italia que en Portugal, ni es igual en Italia que en Venezuela. Ustedes están mucho más desarrollados que nosotros en América Latina. Y bueno, ustedes tienen, aunque no lo crean, algunos elementos de mayor cercanía a una sociedad justa que nosotros. La de nosotros es demasiado desigual. Sí, son precipicios de desigualdad. En ustedes también hay desigualdad. La gente que es dueña de los bancos y la gente que le ejecuta las hipotecas tienen una desigualdad muy grande. Pero la desigualdad de nosotros es mucho mayor y es casi permanente. El tamaño de los mercados. Estamos señalando las distintas alternativas que sirven para explicar por lo menos 5 aspectos filosóficos
de esa alternativa. Dijimos primero la interactuación del pensamiento de los próceres y los ideólogos autóctonos. Segundo, el aporte de los clásicos del socialismo científico. Tercero, las condiciones objetivas de cada escenario social. Cuarto, el tamaño de los mercados. Cada país tiene un mercado y el mercado es fundamental. Sí. Es absolutamente necesario el sustrato económico de cada país. Y en quinto lugar, que esto es realmente significativo, la capacidad de cada país para reaccionar ante las crisis económicas y políticas internacionales. La inserción internacional que cada país ha descrito en su desarrollo, la dotación de recursos naturales y hasta la ubicación geográfica. Es decir, no es lo mismo una isla que un continente, no es lo mismo tener fronteras por todos los lados que tener una o dos fronteras, incluso la latitud, la altitud y la longitud del país. Ustedes afortunadamente en Italia, y lo vemos quienes no somos originarios de Italia, tienen 1.000.000 de cosas para hacer una sociedad más justa. Ustedes todos tienen, todos, más o menos, un concepto acabado de la belleza, de la armonía. La han visto, la han sentido. El Renacimiento no pasó por aquí y se fue. Todos los días lo ven cuando salen, cuando caminan por Roma, cuando van a Florencia. Entonces, hay una visión de armonía y de belleza que ustedes tienen que no tiene nadie más en el mundo. Y esa visión de armonía pudiera dar una idea de lo que puede ser una sociedad bella. Bella desde el punto de vista arquitectónico, bella desde el punto de la figura, pero bella desde el punto de vista del bienestar, de salud, de educación, ¿sí?, de amor, de solidaridad, ¿sí?, de atención a los niños, de atención a los ancianos, ¿sí?, de desarrollo de las mujeres. Entonces, ustedes tienen, se los digo yo que soy un observador, pero que además soy poeta y lo veo desde ese punto de vista. Ustedes están muy cerca de tener una sociedad más que otros justa. Únanse y ustedes van a ver que eso va a ser un principio elemental para darle fortaleza a un proyecto y a una alternativa en Europa frente al capitalismo. En todos estos elementos filosóficos hay algunos elementos nuevos que no se pueden descartar. La historia. La historia interviene en la creación de cualquier alternativa. ¿Y qué historia tienen ustedes? ¿Qué historia? La historia de Roma. La historia del Imperio Romano, distinto al Imperio de los Estados Unidos. Ustedes conquistaban y traían a la gente y los hacían amigos, no los hacían enemigos. Sí. Ustedes lograron la unidad hace poco, hace menos de 200 años. Entonces, ustedes tienen historia para regalar. Tienen a Gramsci, el más grande pensador socialista que ha tenido la humanidad. El más grande, oigan bien, no estoy diciendo el segundo ni el tercero, el más grande. La historia aporta y aportará cada vez más elementos a la hora de definir cada alternativa. La cultura. La cultura es el otro elemento a tomar en cuenta para la construcción de dicha alternativa, porque ella es parte consustancial del ser humano, condiciona comportamientos y conducta, es tradición y es paradigma de resistencia. ¿Ustedes saben por qué vino Simón Bolívar a Roma a jurar que iba a libertar a América? Porque el único lugar que es paradigma de resistencia era el Monte Sacro. Allí los plebeyos se rebelaron contra los patricios y los plebeyos conquistaron un senador y conquistaron su inmunidad
Y por eso Simón Rodríguez, el maestro del Libertador, lo trae al Monte Sacro para que lo recuerde, y no solamente lo recuerdas, sino que jura allí libertar a América. Toda esta diversidad de fenómenos explica la complejidad y la riqueza de todos nuestros pueblos para construir y crear una alternativa. Esa alternativa es la base objetiva y subjetiva para construir con la lucha política la liberación de los oprimidos, la liberación de las mujeres y la conquista de una sociedad justa y de iguales. Cualquier pregunta que ustedes tengan, cualquier demanda, por algo que no haya sido bien explicado, estoy a la orden. Gracias. Ringraziamo moltissimo Isaia Rodriguez, intanto per lo spagnolo assolutamente comprensibile, quindi molto piano, molto lineare, e poi soprattutto per il contenuto che credo che possiamo dire che nell'associarci, prima Isaia segnalava cosa è successo 2 giorni fa in Venezuela, perché un giovane deputato venezuelano importante, perché presiedeva la commissione che stava verificando su attività criminose dentro il Venezuela fatte con le formazioni paramilitari colombiane, e sua moglie Maria Herrera sono stati ammazzati da sicari fascisti, insomma, che sono assolutamente presenti lì. E io penso che questa cosa che Isaia ci faceva notare, cioè di un popolo che fa una lotta durissima e che è oggetto di destabilizzazione continua dall'esterno, che fa leva su contraddizioni che ci sono per cercare di rovesciare il regime, e però la capacità di, diciamo così, di non farsi definire da questa virulenza della reazione, della capacità di pensare, di ragionare, di avere uno sguardo lungo. Io penso che in questo ringraziamo tantissimo Isaia, perché la capacità, diciamo, di gestire il governo e di mantenere aperta la mente, la capacità di ragionare è il punto fondamentale che abbiamo comunque. Quindi veramente grazie.